en este momento, ¿sí? Nosotros hemos venido, digamos, esta sesión, esta clase abierta se inscribe en un curso que hemos venido viendo durante el semestre que se llama Pensamiento Político Afrodiaspórico. Y en el curso hemos trabajado las teorías que se han realizado desde autores tanto africanos como la diáspora africana, caribeños, latinoamericanas, estadounidenses, que han pensado los problemas de las sociedades modernas, contemporáneas, a partir de una perspectiva determinada, y teniendo en cuenta nuestra historia moderna, que es una historia que está marcada por la colonialidad, por el surgimiento del capitalismo, por el surgimiento de estructuras de opresión que son históricas y que son políticas, bueno, y que generan estos sistemas como la clase, la raza, el género. Y acá lo que hemos visto es cuáles son los aportes que nos da el pensamiento afrodiaspórico para entender nuestro presente, y que ese entendimiento de nuestro presente requiere una reflexión también histórica, geohistórica, es decir, anclada en la historia, en el tiempo de las sociedades actuales, pero también en el espacio, en el lugar, porque no todas las historias se desarrollan de manera igual, ¿sí? En todos los lugares. Entonces, la perspectiva afrodiaspórica nos ha dado una serie de herramientas que queremos poner al servicio de lo que nos está pasando, ¿sí? Al servicio, porque el pensamiento africano, afrodiaspórico, político, ha sido un pensamiento que siempre se ha esforzado por pensar la actualidad para transformar un mejor futuro, ¿sí? Y el pensamiento afrodiaspórico parte, les pido a todas y a todos, por favor, que cierren los micrófonos, y ya ahorita abrimos micrófonos para la conversa. El pensamiento afrodiaspórico parte de una... esperen un minuto, yo no sé si ustedes escuchan el pito cada vez que alguien... Eh, ya. El pensamiento afrodiaspórico lo que busca es, digamos, hay una pregunta que atraviesa todo el pensamiento de la diáspora africana y del pensamiento africano político, que es una pregunta que uno podría decir de antropología filosófica, y que vamos a ver que es una pregunta política por excelencia, es decir, histórica, y es: ¿qué significa ser un ser humano? Y esta pregunta tiene una razón, una explicación histórica. Y es que nuestras sociedades modernas se fundaron a partir de este proceso de esclavización y de subalternización de grandes grupos humanos que fueron puestos al servicio de un proyecto determinado, un proyecto de sociedad determinado, un proyecto histórico de acumulación de cosas, cuyo centro durante el comienzo de la modernidad fue Europa, y se ha ido desplazando a otros lugares, ¿no? Y lo que generó, para que se pudiera generar este sistema, lo que se hace es que hay grandes partes de la comunidad que son excluidas del ámbito de la humanidad. Es el problema de la historia de la esclavitud, que, como ustedes saben, lo que hace es declarar que una parte de la humanidad son objetos muebles a explotar, son propiedad para explotar. Y lo que se pregunta el pensamiento afrodiaspórico, partiendo de ese trauma, de ese evento traumático que fue la historia de la esclavitud, ¿qué significa ser humano? ¿Cómo pudimos llegar allí? Y esto afecta solamente a quienes ejercen esas estructuras de opresión, o afecta también a las sociedades que las producen. La respuesta rápidamente es: quien se deshumaniza sobre todo es aquella que deshumaniza al otro, ¿sí? Entonces,
lo que se necesita es pensar cómo nos rehumanizamos. Y la pregunta por la rehumanización es cómo volvemos a ser agentes, a recuperar nuestra agencia que ha sido robada por estructuras políticas, económicas, culturales, cómo volvemos a ser agentes, pasar de ser sujetos del poder a ser agentes, y cómo hacemos también para que se reconstruya nuestra sensibilidad y volvamos a ver al otro como ser humano. ¿Sí? Entonces, en los dos ámbitos, quien oprime, quien es oprimido, quien oprime, quien es oprimida, debe haber un trabajo para volver a establecer la relación. Esta pregunta por la relación, que Fanon la va a llamar desde sus primeros escritos, la pregunta por el amor. ¿Es posible el amor? ¿Nos podemos volver a amar? ¿Podemos amar en un mundo donde se ha creado un narcisismo profundo? Cada uno, cada una está encerrada en su propio mundo, digamos. Entonces, ¿cómo volver a rehumanizarnos? El pensamiento freudespórico dice, pues hay que sobre todo hacer una crítica de la crisis en la que estamos. ¿Y qué significa hacer una crisis? Significa elevar la crisis al plano de la reflexión, por eso es importante la teoría con la práctica. Son todos estos autores militantes, pero teóricos muy profundos, en una relación muy profunda entre teoría y práctica. Elevar la crisis al plano de la reflexión significa entender los rasgos característicos de la crisis, ¿sí? Rastrear qué es lo que está haciendo que esa crisis se produzca y rastrear su principio motor, es decir, su campo de acción destructivo. Allí el punto central que lleva a que se produzca esa crisis. Y ese es el primer punto, ¿no? Elevar la crisis a una crítica. Y el segundo punto, porque no es suficiente entender por qué se genera la crisis, es necesario proponer, esta es la dimensión propositiva, proponer caminos y mecanismos para transformar esa crisis en la que estamos. ¿Sí? Y para eso también es importante una reflexión situada, basada en la historia de las sociedades que queremos transformar, ¿no? Porque la pregunta entonces va a ser para Fanon y para Martin Luther King, y Fanon es muy interesante porque es un psiquiatra, conoce muy bien el psicoanálisis, y la pregunta va a ser no solo por la creación de lo nuevo, esa también es una pregunta fundamental, pero la pregunta es ¿por qué la repetición en la historia? ¿Por qué la repetición del trauma? ¿Por qué los síntomas sociales no dejan de aparecer? ¿Cómo hacemos para salir de la repetición? Es una pregunta propiamente psicoanalítica, ¿no? Pues sí, del psicoanálisis. ¿Cómo salimos de la repetición? Porque lo que nos muestra la repetición del síntoma es que hay una patología que hay que sanar. Son pensamientos de la sanación también. ¿Cómo sanamos las patologías? Y entonces vamos a ver que Fanon y Martin Luther King realizan de maneras diferentes, pero no excluyentes, tanto la crítica como una proposición para salir a la crisis. Y la diferencia en sus análisis se puede explicar en parte por el lugar en donde están situados y el contexto al cual quieren responder. Todos estos pensamientos son pensamientos del contexto. La teoría, si tiene una función, es pensar desde, por y para la realidad y la transformación de esa realidad en donde se encuentra. Entonces el proceso de rehumanización pasa por rehumanizar también la teoría. Humanizar también la teoría. Fanon murió muy joven, pero escribió unos textos muy importantes y también su práctica militante fue muy importante para entender el sistema racial y colonial. Lo primero que él hace cuando va a hacer una crítica del sistema colonial y del racismo es analizar
partir de los síntomas, ¿no? Entonces lo que encuentra es que hay un narcisismo profundo, el blanco y el negro están encerrados en su mundo, la blanca y la negra también son subjetividades modernas, y ese narcisismo produce una violencia profunda que se genera de diferentes formas, desde conductas de autoagresión, odio propio, hasta, y por supuesto también, formas de dominación. Es que la sala Sí. se llenó y pues desde los que están organizando necesitas hacer coanfitriona a Laura Caviedes para que transmita desde Facebook. Ah, ok, un minuto, gracias. Perdón, eso me tienen que cortar porque no estoy viendo, como hay tantos mensajes, no los leo al tiempo, pero si necesitan algo así urgente, un minuto. ¿A Laura Caviedes? Sí, ahí, Laura, no sé si puedas hablar o escribir en el chat para que sepa. Ya, Ya, ahí, ya tranquila, ya te encontré. sí. Bueno, ya no. Si quieres levantar Un la minuto, mano o algo así. Ya. ya. Ah, listo. Muchas gracias. Y nuevamente gracias a las y los estudiantes de Faciso que abrieron este espacio. Bueno, entonces Fanon es este psiquiatra martini que crece en una sociedad profundamente racista, profundamente marcada por el racismo y por la historia colonial. Entender cuáles son los síntomas, ver cuáles son los síntomas de estas sociedades. Y encuentra el narcisismo de las subjetividades, estamos cerrados y cerradas cada una sin posibilitar un contacto. La Gina, violencia, ¿sí? es que creo que no me deja así si estoy coanfitriona, sino tengo que ser anfitriona para poder transmitir. Qué pena interrumpirte otra vez. Ah, ok. No, tranquila, tranquila. Hacer anfitrión. Listo. Listo, gracias. Me dices si funciona y si no, tranquila, me avisas. Y lo que voy a decir, Fanon, es, bueno, todos estos síntomas, ¿cómo se explican? Se explican por conductas individuales, o sea, es un problema de un individuo que no logra integrarse a la sociedad, o es un problema de raza, como decían algunas teorías en aquel momento, es decir, hay unos pueblos que son naturalmente violentos y tienden a la violencia, que lo escuchamos también en algunos análisis de manera, digamos, más con mayores matices para Colombia, pero Colombia es un pueblo violento de por sí, y Fanon, la respuesta va a ser radical, no. La respuesta no está ni en el individuo, porque el individuo no es un átomo, el individuo es un producto, es un resultado y es una relación con las estructuras sociales. Y tampoco es una historia de razas, porque el inconsciente es siempre un inconsciente colectivo y producido entonces socialmente. Y eso es lo que, y la sociedad, digamos, el individuo hace parte de una sociedad, es producto de la sociedad, y esa sociedad ella misma se va construyendo en la historia a través de la acción de los seres humanos, ¿sí? Entonces necesitamos una herramienta para analizar estos síntomas y entender profundamente qué es lo que genera esto. Y él nos va a proponer una herramienta muy interesante que va a usar en todos sus análisis, que es la sociogénesis. Y la sociogénesis tiene esto de radical, de profundo, y es que no solo analiza la estructura objetiva, como puede hacer, por ejemplo, algunos análisis marxistas, que se limitan a analizar las estructuras económicas, o algunos análisis incluso postcoloniales, que se limitan a analizar las estructuras simplemente culturales, o los análisis puramente de estructuras políticas. No, acá se trata de analizar la estructura objetiva compuesta por la organización económica, la organización política, las narrativas culturales, pero también poner en relación esa estructura objetiva
con la estructura subjetiva, es decir, con aquello que podríamos decir que constituye al individuo al ser humano de manera más profunda, su inconsciente, que ya les digo que para Fanon el inconsciente no es individual, es colectivo, se construye en la historia, en una sociedad, y eso lleva a que deseemos de alguna forma, que sintamos de alguna forma. Pero la estructura subjetiva no es el inconsciente simplemente como algo acá que está en la mente, sino que produce también la manera como sentimos, estamos en nuestro cuerpo, produce, dice Fanon, esta relación entre estructura objetiva y estructura subjetiva, nuestro esquema corporal, a través del cual desarrollamos nuestra conciencia y nuestro inconsciente, que es un esquema corporal histórico. Entonces, para entender si en la realidad la estructura objetiva está en relación dialéctica con la estructura subjetiva, es decir, el ser humano se constituye dependiendo del medio en el que esté, de cómo está formada, las relaciones sociales, la cultura, las narrativas que escucha, las historias los cantos que oye desde pequeño, la relación con el otro, la forma como está estructurada la economía, la parte productiva, la forma como está estructurada la participación política, todo eso constituye al sujeto. Y el sujeto, pues, es aquel o aquella que reproduce la estructura objetiva, porque nos hemos formado así, entonces, ¿cómo actuamos? Vamos reproduciendo lo que nos ha formado, ¿no? Si esa es la realidad, si el sujeto no es un sujeto puramente átomo individual, tampoco es el puro resultado de una estructura objetiva, necesitamos una perspectiva o una herramienta que nos permita entender esa relación entre el mundo objetivo y el subjetivo, y esa es la sociogénesis. Y la sociogénesis es muy interesante porque es la génesis, cómo surge la sociedad, de ahí configurada que produce subjetividades, por supuesto, y que están atravesadas por no solo la parte consciente, sino por el inconsciente, ¿no? Es un psiquiatra, entonces ya vemos ahí toda la influencia de esta disciplina. Y entonces lo que va a decir Fanon es, nuestro esquema corporal se constituye en la historia, en las relaciones con el otro, como el otro me mira, en la distribución política, es política, la distribución política del espacio donde habito, cómo están divididas, por ejemplo, las zonas. Esto es muy importante en Fanon. Él dice, para hablar del análisis de las sociedades coloniales, muestra, por ejemplo, que la división racial de la humanidad, que es dividir en zonas de humanidad y de no humanidad, o de subhumanidad, solo se puede ejercer si se crea una teoría racista, disciplinas, saberes que reproducen esa idea, formas económicas también que reproducen esa división racial, en donde quienes están más abajo tienen que trabajar sin tener acceso a las riquezas que son producidas colectivamente y gracias a su trabajo, pero también se produce a través de una división racial del espacio, dice Fanon. Entonces, las zonas donde están, digamos, muy ricas, con muy buenas condiciones materiales, y aquellas zonas donde se ubican, que son zonas de subhumanidad, la pobreza, la miseria, etcétera, la violencia desnuda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso constituye un esquema corporal histórico y produce una forma de sentir y de pensar, de estar en el mundo. Y esto entonces nos ayuda a entender que la manera como está estructurada una sociedad es muy importante para entender también las reacciones y las formas de sentir de los sujetos y las sujetas. Y a partir de ahí, digamos, él va a analizar el tema de la violencia. Está pensando, Fanon no solamente es martiniqués, sino que va a Argelia en los años cuando Argelia era colonia francesa, y en los años del proceso de liberación, y se une al Frente Nacional de Liberación y analiza el sistema colonial y la necesidad de salir de este sistema. Su análisis de la violencia, que es un análisis primero diagnóstico,
dice que el colonialismo es un sistema violentogénico, está basado en la violencia y produce violencia. Esta violencia que se ejerce de muchas maneras y de manera directa, digamos, y desnuda, dice él, siembra la violencia en el corazón y los músculos y el cerebro de los colonizados. ¿Sí? Es lo que un sistema que es supremamente represivo, pues produce esa violencia en el cuerpo mismo y la conciencia de los y las colonizadas. Y esta violencia acumulada, dice Fanon, debe salir de alguna forma. ¿Sí? Acá hay un análisis también, digamos, libidinal político de lo que produce la violencia. ¿Sí? Entonces, hay algo que en sistemas donde la atmósfera es de pura violencia, como un sistema colonial, el cuerpo recibe todo eso, se reprime, pero esa violencia tiene que salir de alguna forma. ¿Cómo sale en un primer momento, según Fanon? A través de conductas de autoagresión. De autoagresión no quiere decir, pasa también por ahí, pero no solamente de, por ejemplo, formas de autoagresión del individuo, la individua sobre ella misma, que eso por supuesto también es así, pero también entre nacionales, lo analiza Fanon, ¿no? En Argelia, él está pensando, por ejemplo, cómo nacionales asesinan a connacionales, ¿no? Conductas de autoagresión, y no permite ver, porque esta estructura violenta impide ver cuál es el verdadero origen de la situación atmosférica de violencia. Entonces, esa violencia acumulada que sale de manera desorganizada, esporádica, en conductas de autoagresión, necesita ser organizada políticamente. El origen es el sistema colonial. Se reproduce, se impone en los cuerpos de las y los colonizados, pero también de los colonizadores. Eso es muy importante. Y sale de las peores formas, ¿sí? Entonces, la pregunta de Fanones va a ser, ¿cómo organizar políticamente esas fuerzas violentas, esas fuerzas de agresión acumuladas en los cuerpos de les colonizados para transformar la estructura que la origina? Es decir, para que la violencia no siga destruyendo y no siga cómo salir de ese sistema violentogénico. Y Fanon va a decir, hay que organizar la violencia políticamente. Y es todo el proceso de organización de los movimientos en África de liberación, que lo que buscan hacer es dirigir esa violencia que está acumulada en los músculos, en los cuerpos de les colonizadas contra la estructura colonial. Y a Fanon se le ha leído bastante como una apologeta de la violencia, ¿sí? La lectura que hemos hecho de Fanon en nuestro curso intenta demostrar que esta es una lectura errónea, porque lo estamos intentando entender desde nuestra actualidad, y eso significa romper con estas interpretaciones. Fanon, que es ustedes que se lee solo el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra, en donde explica cómo surge la violencia anticolonial, el paso de una violencia que no está organizada políticamente y sale como puede a una violencia, a una contraviolencia organizada políticamente, es decir, que ya se dirige en contra de la estructura colonial. Pero el primer capítulo de Los Condenados de la Tierra no es la teoría de la violencia de Fanon. La teoría de la violencia de Fanon es todos los condenados de la tierra y pues otros libros que escribió. Y no podemos entenderla sin eso. Fanon está tratando de entender por qué surge la violencia, por qué la contraviolencia, y si la contraviolencia realmente es un camino que permite salir del círculo infernal de la violencia. Y todo el movimiento que va a hacer durante Los Condenados de la Tierra va a ser mostrar los impases
alertarnos sobre los peligros de que, a pesar de que la contraviolencia fue en un momento necesaria y no había otra opción en Argelia, porque él también hace esa aclaración, en Argelia no había otra opción, pero en otras sociedades colonizadas vimos que sí había otras salidas políticas que no eran el uso de la violencia. Entonces Fanon tampoco dice que la contraviolencia es el mecanismo absoluto, para nada. Pero lo que nos va a decir durante todos los condenados de la tierra es alertarnos de los peligros de creer justamente que esa contraviolencia podría resolver todos los problemas coloniales. Primero, no es la única alternativa. Segundo, la violencia es solo la contraviolencia es solo un primer momento y ese momento es destructivo, que busca sacar al colonizador del territorio colonizado, que busca destruir el sistema colonial, pero no es suficiente con eso. Hay que pensar en el momento constructivo. Y lo que, digamos, la gran tragedia de los estados postcoloniales que pasan a la independencia en África, pero Fanon se basa para alertar a los estados africanos independientes entre comillas, para alertar de los peligros de, digamos, de creer que la revolución independentista era suficiente. Él se basa en los estados latinoamericanos, que claro, 100 años antes ya habían alcanzado su independencia jurídica, y lo que él encuentra viendo los estados latinoamericanos es que la independencia y todo este esfuerzo trágico que es el uso de la violencia revolucionaria no fue suficiente, y los estados latinoamericanos 100 años después siguen repitiendo modelos coloniales. Solo que ya no son los europeos los que explotan directamente, sino los nacionales mestizos que explotan a mestizos, o como en Haití también, una casta negra que explota a sus connacionales también. Todo esto lo analiza Fanon y nos va a alertar sobre eso, y estas son las herramientas que creo yo son fundamentales para entendernos hoy. Y él va a decir, crítica a los estados postcoloniales. Somos independientes, pero ¿cambiamos las estructuras políticas o nos limitamos a repetir y a copiar todo el modelo que venía de las antiguas potencias colonizadoras? Y entonces estamos repitiendo las mismas estructuras. Crítica a la figura del líder, a la manera como se organizan los partidos políticos, caracterizadas por el narcisismo del líder y el endiosamiento del líder y la desconexión del líder político de las masas. Crítica del intelectual narcisista o de la intelectual narcisista, que se desconecta también de las masas y de la realidad. Entonces, luchamos toda esta praxis de revolucionaria, dice Fanon, es trágica porque volvimos a repetir, ahora por una decisión propia, volvimos a repetir los esquemas coloniales. ¿Y cómo salimos de eso? Entonces, para Fanon, el cambio debe ser en muchos campos. No es simplemente cambiar la estructura económica, pero también. No es simplemente cambiar la estructura política, pero también. Y tiene toda una teoría de cómo repensar la organización del Estado, de los partidos políticos. Hay que cambiar, pero no solamente, hay que cambiar también la forma como se construye la teoría social, y también nos presenta alternativas al respecto. Hay que cambiar las narrativas históricas también que nos constituyen y que constituyen nuestro inconsciente. Entonces, al final de los condenados de la tierra, nos da unos análisis de casos, porque Fanon era psiquiatra y atendía pues pacientes, y muchos pacientes de guerra, y atendió tanto a miembros de las fuerzas francesas coloniales, torturadores, como a militantes del Frente de Liberación Nacional. Y leer esos casos ayuda mucho y nos ayuda a entender de que para Fanon la violencia y la contraviolencia no son purificadoras, como se ha dicho en algunos casos.
nos alerta de cómo los trastornos que producen, digamos, los efectos que producen son a largo plazo, tanto para quienes ejercen la violencia como opresores, como contra quienes están luchando para transformar esas estructuras de violencia. Entonces no hay una idealización, hay un análisis, hay un esfuerzo por comprender y por entender cómo funcionan esas estructuras y cuál es la lógica de la violencia en los estados coloniales y poscoloniales, para a partir de allí poder salir, ¿no? Poder salir y entender qué es lo que tenemos que transformar. Con Fanon igual quedamos en una aporía, nos da algunas pistas como transformar la parte política, económica, algunas pistas, sí, nos da bastantes la teoría, pero quedamos en una aporía. Y yo creo que Martin Luther King, que está unos añitos, digamos, desde otro espacio, también Estados Unidos, y pensando no tanto con Fanon, sino con Gandhi, a partir de Gandhi, las revoluciones que se habían dado en India, empieza a pensar, es claro, los análisis de Fanon, digamos, creo que es lo que uno podría decir que podría ser el vínculo entre los dos, y es claro que las sociedades modernas son sociedades profundamente violentas. La causa está en la estructura y no en los individuos ni en una historia de razas, no es algo natural. ¿Cómo hacemos para transformarla? Para Martin Luther King, la opción de la contraviolencia, como se había usado en varios estados africanos para alcanzar su independencia, no es una opción, y ya vamos a ver por qué. Nuevamente acá es un pensamiento situado igual que el de Fanon. Pero lo primero que dice Martin Luther King es que él va a encontrar que hay 4 fuerzas catastróficas: el militarismo estadounidense, el materialismo de la sociedad, materialismo en el sentido de querer acumular, consumismo, el racismo y la pobreza. Entonces, ¿cómo transformar esas fuerzas catastróficas? Pues frente a la desilusión de las estructuras, digamos, políticas existentes, estatales, porque los partidos políticos prometen hacer cambios, pero realmente no se hacen en una sociedad profundamente segregada y racista. Las estructuras estatales sí establecen cambios, pero son formales, que no se traducen en la realidad, en verdaderos cambios en las condiciones de vida de las personas racializadas. Entonces él dice, necesitamos hacer una acción que no va a reemplazar otras acciones, pero esa acción, una intervención directa en el espacio público, digamos, es la acción directa no violenta, que está fundamentada en la filosofía de la no violencia. ¿Por qué? ¿Por qué la no violencia y por qué no usar, por ejemplo, la contraviolencia? Él va a decir que hay razones tácticas, estratégicas y éticas. La no violencia no es un sustituto de otros medios para Luther King. Es una herramienta complementaria, por ejemplo, con acciones legales, son necesarias, ¿sí? Pero él habla específicamente de las acciones legales, pero en todo caso podríamos pensar en otras, pero para lo que es claro es que la no violencia no va a transformar todo, simplemente es una de las herramientas que necesitamos para transformar. Para él no es una, digamos bien, es una fuerza espiritual que busca transformar las relaciones sociales. Es un arma, dice, pero es un arma diferente al arma que se usa en la violencia, no en la contraviolencia. Las razones tácticas para utilizar la acción directa no violenta son diferentes. A corto plazo, es decir, en términos tácticos, lo que Martin Luther King dice es, si queremos sanar la comunidad, si buscamos la reconciliación, no podemos usar simplemente un método que humille al opresor. Necesitamos algo que sea verdaderamente transformador y que permita establecer lazos. ¿Por qué? Y acá él dice, esto es una diferencia con algunas
con las situaciones, por ejemplo, de estados colonizados y de sus guerras, y es que estas sociedades buscaban expulsar al colonizador, y acá pues él está pensando en Estados Unidos. Él está pensando en Estados Unidos, digamos, usar ese término, y todas queremos habitar el mismo, digamos, el mismo lugar, entonces tenemos que buscar algo que sane y que permita esa relación. No se trata de expulsar a alguien. Pero además hay que tener en cuenta, y esto es importante, cuáles son los valores, la dimensión simbólica del pueblo con el que queremos luchar, por el que queremos luchar y que finalmente va a realizar la lucha. Y Martin Luther King, que es, digamos, es reverendo, él es pastor, él piensa, bueno, la comunidad en la que estamos es una comunidad profundamente cristiana, con los valores del ágape cristiano, del amor cristiano, que es un amor revolucionario, lo que busca no es venganza sino cambio. Entonces tenemos que partir de esos valores simbólicos, culturales, porque eso es lo que realmente va a movilizar a la gente, ¿no? Si vengo con una teoría de la violencia, dice él, muy pocas personas van a unirse a esa teoría por nuestros valores mismos, por nuestra historia misma. Pero además la no violencia es una forma de persuadir. Su radicalidad se encuentra en que no opera mediante argumentos que se dirigen a la razón, sino que implica la sensibilidad y los afectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace la acción directa no violenta es escenificar, dramatizar, exponer en la esfera pública, a los ojos de todos y todas, la maldad constitutiva y la violencia propia del sistema. Es lo que hacían, digamos, las ocupaciones que hacían durante el movimiento de los derechos civiles, en donde se escenificaba, digamos, los cuerpos vulnerables ocupando el espacio público, atacados por fuerzas policiales, y esto quedaba expuesto en la arbitrariedad, ¿sí? Porque no se respondía. Y eso desarmaba, dice Luther King, desarma y desestabiliza al oponente también. Bueno, también habían unas prácticas de llenar las cárceles para que cuando los policías venían a llevar presos o presas a las personas que estaban manifestando, las personas mismas que manifestaban dijeran enciérreme, ciérreme, y pues la policía no podía. Entonces esto desarmaba al oponente, dice Martin Luther King, y sobre todo, y este es el punto en donde se dirige no solo a la razón, sino al corazón, como decía Gandhi, la no violencia despierta el sentimiento de vergüenza, no de piedad en el oponente. Lo que hace es despertar conciencias, ¿sí? Un proceso de autorreflexión muy profundo desde la sensibilidad misma, que no implica la piedad, implica una posición de superioridad. Ay, pobrecitos, allá yo voy a ayudar. No, acá es, ¿qué relación tengo yo con esas estructuras de opresión? ¿Sí? Y entonces siento vergüenza. La vergüenza es un sentimiento político por excelencia, porque es transformador realmente. La no violencia además implica una relación medio-fin, que hay una conversión excelente. O sea, yo busco transformar la sociedad para salir del círculo infernal de la violencia, dice Martin Luther King, no puedo hacerlo usando medios violentos. La relación medio-fin tiene que ser de conversión perfecta, porque son inseparables. Entonces, en la manera como yo haga esa transformación, va a tener efectos en el producto, digamos, en lo que va en los frutos que va a dar ese proceso. Pero además, las acciones no violentas deshacen jerarquías e imaginarios patriarcales, porque en las ocupaciones se muestra la potencia y la gran dignidad de los cuerpos que tradicionalmente son concebidos como más vulnerables. Y se dirige contra la estructura
que produce las conductas violentas y no contra los individuos en tanto tales. Bueno, después hay razones estratégicas, no me voy a demorar más porque quiero abrir el espacio al diálogo. Las razones estratégicas creo que ya las señalé, que son más, digamos, la necesidad de generar cambios a largo plazo y es que se requiere, digamos, si queremos una sociedad de convivencia entre varios grupos divergentes, no se puede pensar solo con expulsar o con la lógica de amigo-enemigo, sino de sanación. Y eso tiene que ver con los medios con los que se realiza. Y finalmente razones éticas, como a través, porque había muchas críticas en el momento de si la no violencia no implicaba inacción. Y Martin Luther King dice, al contrario, es una acción por medios diferentes, bajo una lógica diferente, que permite la reconstitución de la agencia histórica, en donde quienes han sido las víctimas pasan a ser agentes en la lucha de su propia liberación. La no violencia es una acción y canaliza el odio que las estructuras han... que las estructuras sociales han enterrado, no sé, sí, que han sembrado en los músculos, en las mentes, en los corazones, canaliza ese odio y lo convierte en energía constructiva. Esa es la perspectiva de Martin Luther King. Y creo entonces que hay puntos de resonancia con Fanon. En los dos casos hay un esfuerzo por pensar cuáles son las causas de la violencia, cuáles son los efectos de la violencia y de la contraviolencia y cómo podemos salir del círculo infernal que produce esa violencia. Entonces, y en los dos casos, y esto pasa en la mayoría de la tradición política afrodiaspórica, la lucha, digamos, la dignidad es pensada también como lucha contra la deshumanización. Y bueno, creo que eso es todo. Tenemos un tiempo tenemos media hora para hablar. No sé si tienen preguntas, si tienen comentarios, ya viendo, digamos, todo esto, yo quería dar simplemente las bases conceptuales de lo que hemos trabajado para entendernos hoy, ¿sí? Entonces, porque veamos también la forma como estos autores operan, siempre operan pensando desde su contexto, desde su historia, para transformar esa historia, ¿sí? O sea, la teoría no es no es un fetichismo de la teoría, no es la teoría por la teoría, sino cómo la teoría nos sirve para entendernos y transformar situaciones inhumanas. Paula. Muchísimas gracias, profe. La verdad, pues, no soy de sociología ni de nada, básicamente soy de ingeniería, y estos espacios pues nunca los tenemos nosotros en ingeniería. Y escuchando la charla me pareció muy curioso porque anoche yo hablaba con mi mamá después de ver noticias, pues en donde obviamente las dos tenemos puntos de vista diferentes, pero yo le preguntaba si la violencia no es la salida, porque pues en efecto entiendo que no es la salida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, esa era realmente, y me lo cuestioné mucho anoche, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pues la única manera en la que hemos podido medianamente ser escuchados es a través de la violencia? De nuevo, yo soy consciente que no es así, ¿sí? O sea, que no deberíamos llegar a ese punto. Entonces, bueno, entiendo que obviamente hay que poner de nuestra parte para lograr entender, pues en base justamente a nuestra deconstrucción, cómo llegar a un cambio. Pero ¿cómo puedo yo explicarle eso al universo en general? Me explico, a la persona que está ya pues digamos que creyendo que la violencia sí es la solución. ¿Cómo puedo explicarle yo eso a mi yo interior que se lo cuestiona todavía? ¿Sí? Es algo que, para ser honesta, no me queda clara.
no, pues, no sé cómo interpretarlo. Gracias, Paula. Esta pregunta creo que no va dirigida solo a mí, sino a todas y a todos. Y hay algo que dice Fanon que es muy lindo y es, esto empieza por construir a los sujetos de la historia en agentes y eso tiene que pasar por un proceso reflexivo en colectividad, ¿sí? Pensarnos, o sea, que las soluciones vengan de nosotras y no, eso significa deshacer la estructura maestro-esclavo, amo-esclavo, que en francés amo tiene el mismo nombre. Maestro se dice, maestro digamos se dice maître. Entonces, deshacer la estructura, los maestros están muy bien, las maestras también, pero que no sea, digamos, como una imposición arbitraria. Entonces, es importante esa reflexión y por eso les invito a que participen en estas preguntas, creo que son preguntas colectivas. Entonces, María Alejandra y después Vale, y después vamos recogiendo las intervenciones. Hola, sí, buenos días. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias por abrir estos espacios, no solamente a la Universidad de los Andes, sino a diferentes universidades y personas. Y bueno, ya siguiendo con esto, yo tengo una duda con respecto a lo que tú hablabas de Fanon, que tú decías que pues volvemos, o sea, la idea no es volver a repetir esos esquemas coloniales, sino pues hacer y generar cambio. Entonces estoy de acuerdo con repensar la organización del Estado, con hacer unos cambios políticos de base y también económicos, pero cuando hablabas como de cambio de narrativas históricas, me nace la pregunta de cómo sería este proceso. No sé si de pronto sea como de aquí en adelante, desde un presente, cómo vamos a narrar las cosas, teniendo en cuenta que hay diferentes perspectivas y diferentes maneras de ver el mundo, de vivir las experiencias y de concebirlas. Entonces, mi pregunta es más relacionada con cómo se van a cambiar ese tipo de narrativas históricas, teniendo en cuenta que también entra la parte emocional, la parte como de pensamiento y pues incluso del proceso que tiene que vivir cada persona. Por ejemplo, cuando las personas son violentadas o todo lo que ha sucedido, por ejemplo, ahorita con el proceso de paz o ese tipo de cosas que también creo que son un proceso difícil. Entonces, esa es mi pregunta más que todo. Gracias, María Alejandra. Yo voy a recoger mientras dicen, si la pregunta de Paula es si la violencia no es la salida, entonces, ¿qué debemos hacer? Digamos, ¿cómo? María Alejandra, creo, da unas luces para esto y es, sí, cambios estructurales en la política, de acuerdo, pero ¿cómo realizar esos cambios en las narrativas culturales? ¿Vale? Vale estaba después, creo. Sí, sí, hola. Pues reitero el agradecimiento de este espacio. Yo no soy ni siquiera de los Andes y pues bueno, nada, muchas gracias. Quería preguntarte cómo qué piensa Martin Luther King o Fan o tú, no sé, o todo es sobre pues recibir los golpes y poner el cuerpo como en la no violencia a estar expuesto pues a ser dañado, pues sí, al daño, como sí, esa sería la pregunta. Vale, sí, ahorita respondo eso. Recojamos otras 3 intervenciones y hacemos una pausa ahí. Ana. ¿Hablo yo? Creo, Sí. sí. Ah, ok. Alma, perdón. Bueno, pues lo mío es más como una opinión. Iba en cuanto a lo que decías, que definitivamente los autores operan desde su contexto y hablándolo mucho de que son hombres. O sea, yo siento que pues es como un poco personal, pero siento que no solo se limita a ser una opinión personal, sino que es un hecho. O sea, como la importancia de cuestionarnos el patriarcado, como también una ficha catastrófica que pues evidentemente no fue como resaltada por Martin Luther King. Y pues como que sí se menciona un poco en cuanto a las jerarquías patriarcales y pues como que hay que poner sobre la mesa lo que es la cultura patriarcal, siendo una cultura que acepta la autoridad y el poder, una cultura de control a través del otro, a través del conocimiento de las verdades
Eso es como una lectura que se hace en un libro que se llama El cáliz y la espada, que es un libro excelente. Y pues que también acepta como la valoración de la guerra, de las jerarquías. Y pues sí, creo que históricamente ha sido como una pieza clave que no nos hemos cuestionado y que por eso mismo no hemos podido como realmente tener una completa objetividad acerca de las estructuras que tenemos como que desarmar del sistema. Y bueno, sí, esa es mi intervención. Muchas Gracias, gracias. Alma. Ya es un punto para empezar a responder estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, narrativas históricas sería introducir, digamos, transversalmente una crítica del patriarcado, entender también qué es lo que hace el patriarcado, ¿no? Ya, pero creo que hay más cosas en las que voy a reaccionar tal vez más adelante. Nicolás y después Paula y hacemos una pausa ahí. Paula y Melissa y hacemos una pausa. Vale, hola. Bueno, pues como todas las personas que han estado comentando, yo tampoco soy de la universidad, pero pues una amiga me compartió este espacio. De hecho, soy inclusive de otra ciudad. Pues mi intervención va directamente atendiendo a la pregunta de la compañera que hizo la pregunta de alrededor de qué hacer si la violencia no es la solución, ¿no? Eh, Empezando por ahí, esa pregunta está un poco sesgada porque se entiende de una que la violencia no hace parte de esa solución, ¿sí? Algo que desde lo personal e inclusive Martin Luther King eh, concibe que sí hace parte, ¿no? Solo que pues él desarrolla unas prácticas políticas pacifistas, pero él al mismo tiempo reconoce que esa es una de las formas de reivindicar pues derechos populares, ¿no? Entonces, digamos, yendo más allá de esa pregunta, siento que lo que toca analizar realmente en el momento político actual es qué escenarios violentos le van a ser útiles digamos, a nuestras propuestas políticas y qué escenarios pacíficos le van a hacer mejor a nuestro movimiento popular. Eh, Porque, por ejemplo, nos enfrentamos hoy a un contexto político donde el Estado tiene una clara política de guerra, un tratamiento de guerra a los civiles, ¿sí? Y vemos un caso como el de ayer que pasó con el profesor de la Universidad Jan Pereira, que pacíficamente se estaba movilizando eh, y lo asesinaron criminalmente y dudo mucho de que no tenga alguna relación con el Estado, a pesar de que no haya sido desde unas personas vestidas de oficial, ¿no? Siento que adoptar el discurso de la no violencia sin analizar la coyuntura y la realidad material es simplemente ser completamente anacrónico, ¿sí? Anacrónico, o no le diría anacrónico, sino como una mala lectura de la coyuntura política, ¿sí? Eh, y nada, pues por ese lado como para atender a la pregunta de la compañera. Gracias, Nicolás. Después, Paula y Melissa, y después de Melissa hacemos una pausa. Lina, pues la verdad es que, digamos, yo encuentro que en tu exposición, pero siento que, pues, sin duda esta es pues, una concepción en el fondo muy cristiana que tiene detrás esta noción del sacrificio. O sea, yo me sacrifico por amor, yo me sacrifico me sacrifico por los derechos, por la sociedad y lo que sea. Paula. Y a mí me debe haber, señora. Te dejamos de oír. Es una noción muy cristiana que tiene de fondo la noción de sacrificio. Sí, sí, como yo me sacrifico por el otro. ¿Sí me están escuchando? Sí. Se corta.
No, ahí ya te dejamos de escuchar, Paula. Quizá. Ya me... Dale, dale, a ver si te escuchamos. Básicamente, sí, lo que estaba diciendo es que es una concepción muy, muy cristiana, la del sacrificio por los otros, el amor por los derechos, por todas estas cosas, pues porque Cristo está sacrificado en la cruz, no sé, y nosotros también nos sacrificamos, pues digamos, por una sociedad mejor. Pero mi pregunta ahí, bueno, en realidad son dos, y la primera es, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos como sociedad en este momento? No digo que la violencia no genere un sacrificio, pero, o digamos, genere pérdidas o vulneraciones al cuerpo también, como en una cosa muy corporal. Y la segunda, también entender las diferencias en los sacrificios, ¿sí me entiendes? Como las mujeres pueden estar recibiendo tipo de sacrificios muy diferentes a los que reciben los hombres. A las mujeres a la violencia hacia las mujeres, que usualmente es una violencia sexual, es una violencia muy bien comenzada, muy a género. Entonces, ¿cuáles, o sea, queremos sacrificarnos y qué distinciones en ese sacrificio tenemos que tener, pues digamos, entendiendo nuestra posición ahora? Y yo particularmente, pues, o sea, no, digamos, entre el sacrificio de mi persona como mujer frente a un Estado que es muy, muy machista y muy opresor, no sé si estaría dispuesta a asumirlo por los miles de argumentos que hay estratégica, técnica y éticamente a favor de la pacificación, ¿no? Y eso era todo, y bueno, gracias también. Gracias, Paula. ¿Melissa? Sí, yo quería no aportar con una pregunta, sino como con una perspectiva, un poco desde lo que hemos trabajado en el curso, y es, la violencia es un medio, pero, digamos que muchas veces lo vemos muy estratégico, pero también es un medio que surge desde lo emocional, desde lo que sentimos, y es un medio que tiene implicaciones simbólicas y físicas. Y quiero decir físicas incluso cuando es un medio para, no sé, dañar o, por ejemplo, lo de la estatua, tumbar una estatua. Y porque incluso esto es un, por ejemplo, este tipo de objetos son cuerpos que hemos construido y que recogen relaciones de poder, de opresión y de dominación. Y lo que yo sí quiero dejar puesto en el debate es un poco que, digamos, yo no creo que sea lo mismo atacar a un policía o a un manifestante que tumbar una estatua. Yo creo que hay unas lógicas distintas, y también yo creo que la violencia tiene que tener detrás una intención bien pensada, ¿no? Vamos a ser violentos para reproducir de nuevo las lógicas coloniales de crear jerarquías, de dominar, de extraer un beneficio del otro, o vamos a usar la violencia para qué, para destruir ciertas lógicas de materialización y de simbolismo de esas mismas jerarquías contra las que luchamos. Y en este punto yo creo que la no violencia sí es una estrategia, no digo que la única, a largo plazo, porque cambia, como bien decía, la matriz colonial y patriarcal del sometimiento al otro, de obtener un beneficio, y el hecho de que pensemos la no violencia implica que vamos a empezar a pensar verdades situadas y desde la humanización, porque la no violencia no es solo un proceso colectivo, sino que también implica romper la deshumanización que existe en cada uno de nosotros. Yo creo que hay que reconocer que hemos socializado bajo estructuras en las cuales hemos sido opresores y otras en las cuales hemos sido oprimidos. Y entonces es un proceso de construcción y de construcción. En ese sentido, la violencia y la no violencia tienen que tener un sentido y una intención. Y si no la pensamos y si simplemente actuamos violentamente como un modo de responder de la misma manera en la que nos han atacado, siento que caemos en las mismas lógicas, en la misma matriz, y lo que estamos buscando es construir nuevamente unas jerarquías y unas lógicas que son realmente nefastas. Gracias, Melissa. Voy a hacer una intervención muy corta. Creo que todos los puntos que están poniendo sobre la mesa son fundamentales y son los puntos que hay que discutir. Simplemente doy digamos, una pista de cómo Fanon y Martin Luther King
están reflexionando en la salir en nuestras sociedades, y es lo primero, salir del narcisismo del intelectual. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir unirse y oír lo que, dice Fanon, lo que el pueblo quiere. O sea, la intelectual tiene que salir del narcisismo, se tiene que hacer invisible frente a la idea. Es decir, no es la idea la que debe dirigir, sino el movimiento de la historia y lo que los colectivos a los que se une están pensando, y contribuir. No es un populismo tampoco, y Fanon dice, no se trata de aceptar todo, reflexionar críticamente en alianza, en relación con. Y entonces, claro, hay una necesidad de pensar en los escenarios políticos, pero es que acá en Colombia ya hemos pasado por un proceso muy largo de violencia. O sea, la violencia tenemos que pensarla también como contraviolencia, digamos. O sea, es claro que la violencia está en todos en la estructura, y creo que en ninguno de los puntos de intervención hay duda al respecto. La pregunta es cómo desarmar esa violencia o cómo transformarla. Y la respuesta es, tenemos que tener una memoria vigilante, ¿sí? La memoria vigilante es un concepto de un filósofo camerunés, Ebussi Bulaga. Para salir de la repetición tenemos que ir y ver qué es lo que ha generado la catástrofe en la que estamos, y ver si vamos a repetir los mismos medios para repetir los mismos resultados. Y hay que ver también, y esto es muy fanoniano, el ser humano, su libertad y su agencia histórica está en su capacidad de creación, ¿sí? En su capacidad imaginativa, inventiva. Esa invención, y acá está la pregunta que hacía también María Alejandra, no puede crearse de la nada, ¿sí? Ahí también tenemos que estar atentos frente a eso, porque eso es reproducir una estructura, digamos, racionalista, utópica, muy problemática, que no está anclada en nada. Estos pensadores están pensando desde tradiciones, son tradiciones críticas. Martin Luther King, sobre todo, pero también lo encontramos en algunos textos de Fanon, en M.S. Ser, ciertamente, en fin. ¿Qué piensa Martin Luther King sobre estos cuerpos vulnerables que están puestos, digamos, en la primera línea, en la acción directa? Y esta idea también del mártir, digamos, acá nos está pensando bajo la lógica del mártir, yo creo, en los dos casos, porque en la contraviolencia, y Fanon también, digamos, la lucha revolucionaria no hay que idealizarla. Y Fanon habló de sus escritos en la Revolución Argelina, y por eso es que hay que leer el capítulo 5, se los recomiendo fuertemente. Son todos los efectos traumáticos que generó tanto para los torturadores como para los militantes del Frente de Liberación Nacional, la lucha de liberación nacional, que en ese caso fue necesaria, pero Fanon también se pregunta, también hay otros mecanismos, entonces tenemos que pensárnoslo. Y en todos esos casos hay un, digamos, sacrificio hay de cualquiera que va a usar los mecanismos de la no violencia y de la contraviolencia. Digamos, esto creo que no es un punto de diferencia entre los dos, para aclarar eso, ¿sí? En los dos hay cuerpos que son expuestos. Lo que hace la teoría de la no violencia, como lo tematiza Martin Luther King, es que aquellos cuerpos que dentro de un pensamiento de una sociedad patriarcal que asume que los cuerpos más fuertes son los que pueden ir a la lucha, acá, como los medios son diferentes, esos cuerpos vulnerables también tienen una fuerza. Es la lucha, es la manifestación que hacen en Birmingham, que son los y las estudiantes marchando en las calles y la policía atacándolos. Y toda la nación ve eso. Y eso desencadena un movimiento, digamos, la movilización social, porque son estos cuerpos vulnerables. No hay una romantización, en esto quiero ser que estemos muy alertas, no hay una romantización de lo que sucede con la no violencia.
Hay una disciplina, hay todo algo que está muy teorizado también por Gandhi. Hay un trabajo ascético, ciertamente, de constitución de sí, que está anclado en este caso en el cristianismo, en Gandhi, en otra tradición, pero que encuentran relaciones. Pero ¿qué es lo que Cornel West llamaría las tradiciones del cristianismo y del amor revolucionario? O sea, no hay que hacer tampoco, creo yo, estas metanarrativas que homogenizan toda una tradición y que no se encuentra solo en las nociones cristianas, y esta también es una pregunta que les lanzo, y es, no es simplemente en concepciones cristianas, acá en los movimientos, digamos, hay varios movimientos también de comunidades indígenas en donde los mecanismos no son la violencia armada, ¿no? Entonces tenemos que pensarnos eso, o sea, no es algo propio del cristianismo. Y el punto es ese, o sea, yo no tengo una respuesta y creo que es algo que hay que pensarlo, y es lo que dice Melissa, digamos, desde dónde, cuál es la fuerza que vamos a tener para transformar esa violencia y para qué la usamos o no la usamos, violencia, no violencia, qué es lo que queremos construir, es la segunda parte, la parte propositiva. ¿Y puede haber una disolución entre medios y fines? Esa es la otra pregunta que se plantean estos autores. Entonces no tengo respuestas, pero les doy como las herramientas dentro de lo que creo que podrían, que nos aportan estos autores. Y el último punto es lo que decía Anma, y es que son hombres, sí, podríamos hacer varias lecturas de esto. Hay que traer en el centro de estos análisis el problema del patriarcado, estoy de acuerdo, como las estructuras, digamos, de organización política están o no atravesadas por las lógicas del mandato de masculinidad. ¿Cuál es el lugar también de lo femenino ahí? Pero más allá de decir que son individuos, digamos, con el sexo masculino o femenino, creo que tenemos que interrogarnos si se trata de una filosofía, una propuesta bajo un principio femenino o patriarcal. Porque es que hay mujeres que pueden actuar bajo principios patriarcales y hay hombres que pueden actuar bajo principios femeninos. Vandana Shiva dice, por ejemplo, Gandhi su filosofía es profundamente femenina. ¿Y qué significa eso? El cambio en las jerarquías, la idea, sí, digamos, el principio de lo femenino no se limita ni al sexo ni al género. Si lo pensamos desde estas perspectivas, es como una función social, una función social. Es lo que divide y lo que jerarquiza, principio masculino, que puede ser reproducido por mujeres o por hombres, o es lo que busca el cuidado, la interrelación. Acá ya me estoy yendo más allá de Martin Luther King, pero Martin Luther King lo tematiza también y Fanon también. En fin, entonces dejo también esa pregunta, que no se trata solo de género y sexo, es algo más, es la función social, cómo llevamos a cabo la lucha. Camilo. Camila, perdón. Hola. Perdón, sí, Camilo y después Jessica. Es que tengo dos y entonces me dan dos órdenes diferentes. Dale, entonces no, muchas gracias por el espacio. Yo tampoco, pues yo soy egresado de la Universidad de los Andes en Economía, y hoy hubo un tema muy interesante que me parecía importante discutir, que es en medio de un mundo que ahora pues estamos pues globalizado. En economía tenemos un contexto que es que hay países que tienen un poder sobre la economía mucho más grande que los países que estamos viviendo esta crisis social y que se está acentuando actualmente. Y mi pregunta va dirigida a eso. Digamos, acá podemos tener una especie de orden social, cambiar el orden político que está sucediendo acá y todos los manejos en la nación, pero aún así tenemos que dar respuestas a otras economías mucho más grandes que nos están exigiendo ciertas cosas. Entonces, digamos, todo este tema de la reforma política, que fue lo que desencadenó en estas marchas y en estas manifestaciones,
venía no solamente por un desfalco en el Estado, sino una necesidad que tenían los otros países de obligarnos de cierta forma a responder ante ellos con unas políticas económicas, digamos, sostenibles, por así decirlo. Y eso fue lo que desencadenó en todo esto. Entonces me preguntaba, dirigida, ¿hasta qué punto estos movimientos sociales y este cambio político en un mundo globalizado donde se ven estas estructuras coloniales puede tener un efecto real en cómo nos estamos percibiendo y hasta qué punto nos podemos desligar de las dinámicas que nos impuso la colonialidad en un principio y escaparnos más allá de eso, porque ese cambio económico del que se hablan muchas veces como economista lo veo difícil porque son estructuras demasiado grandes que se meten ya con la cotidianidad de todos y de cierta forma escapar de ellas es muy complicado. Entonces, esa es como mi pregunta. Gracias, Camilo. Es el problema por la colonialidad del poder, ¿no? Lo que sigue después del proceso de independencia. Y por supuesto que es nuestro gran problema. Fanon nos da herramientas para pensarlo. Jessica y después Sebastián. La clase normalmente va hasta las 1:15. Ampliemos para quienes puedan quedarse hasta las 1:25, hasta las 1:30. Y quienes tienen que irse, pues por supuesto está muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, yo tampoco soy de la universidad, de hecho aún no termino mi carrera, sin embargo, siempre he tenido cierta preocupación por qué tanto nosotros como individuos asumimos nuestro rol dentro de la sociedad. Yo siempre he pensado que al reconocernos como colombianos, de cualquier manera tenemos que reconocernos como parte del conflicto, porque eso nos lleva o nos conlleva a tomar cierta responsabilidad de lo que sucede. Entonces, a la luz de la indiferencia y la no indiferencia, yo creo que es posible pensar la noción de la responsabilidad social, pero a la luz de un fenómeno cultural que para mí es denominado la mímesis y que la habla René Girard, y es que esta mímesis está presente en todos los procesos socioculturales relacionados con el mecanismo conocido como el chivo expiatorio, que es lo que hablaba alguien antes acerca del sacrificio, y que conduce también como a esa pregunta que podemos enmarcar en la preocupación por las víctimas de los sistemas sociales que se autorregulan a través de la violencia, y que siento que es nuestro mayor problema, porque los mediadores que se suponen son las instituciones y que tienen la responsabilidad de velar por la reparación de esas víctimas, pues en realidad no están operando en función de un bien mayor, sino que pues esto me hace pensar en algo que decía Confucio, y es que el mal reside en cuando el interés de una persona no está enfocado en un bien mayor al propio, sino en aquello que es rentable. Y yo pienso que aquí es donde entra a jugar cómo las instituciones están operando en nuestro sistema social y qué estamos exigiendo nosotros. Asimismo, cómo nosotros estamos actuando y de qué manera estamos potenciando esa violencia social que es un círculo vicioso del cual no hemos podido salir por muchos años. Gracias, Jessica. Estos análisis sobre el chivo expiatorio también se encuentran en Fanon. Bueno, si ahorita tenemos tiempo lo hablamos rápido, pero claro, ¿quiénes son las víctimas? Y son las, digamos, voy a decir simplemente una frase, ustedes la analizan como crean que les puede servir. Fanon dice que hay algo que produce el sistema colonial y es que produce pantallas y hace creer que tales personas son las culpables, chivo expiatorio, para desencadenar toda la agresión que genera los sistemas de opresión, de pobreza, desigualdades. No se desencadena contra la estructura, sino contra los individuos que son, o grupos, símbolos, digamos. Él habla específicamente de la comunidad negra, pero puede ser, y esto lo tenemos que interpretar de diferentes formas. Creo que en nuestra sociedad sigue siendo válido ese análisis. Y él dice, por ejemplo, hablando de los trabajadores de las plantaciones en Martinica,
hay trabajadores negros y blancos en las mismas condiciones económicas objetivas, los dos en condiciones de miseria, pero el blanco se estima superior al negro y lo que hace es que en lugar de luchar contra la estructura que genera la opresión real, se atacan entre ellos. Y cómo romper esa idea del chivo expiatorio y de la víctima en donde se descarga la culpa y la agresión y redireccionarla a lo que tú llamas las instituciones, pero esas instituciones no se trata de acabar con toda institución, sino que es lo que nos alerta también Fanon con la violencia de los estados postcoloniales, sino cómo proponemos para transformar realmente y no repetir. Eso es muy importante. Exacto. Gracias, Jessica. Sebastián. Hola, ¿me escuchan? Sí. Listo, gracias. Mi pregunta es que, pues viendo el movimiento de Martin Luther King y sus métodos de no violencia, estos requieren de mucha cooperación, un objetivo homogéneo, paciencia, separarnos de nuestros sentimientos, pero eso yo no lo estoy viendo en las manifestaciones hoy día, ya que hay muchas y diversas exigencias que para mí sí son legítimas, pero no hemos podido homogenizarlas en un mismo objetivo y es por eso que también llegamos a conflictos entre los mismos protestantes. No todos tienen que ser violentos físicamente, pero yo sí he visto conflictos entre las mismas partes de las manifestaciones. Entonces, no sé, desde tu punto de vista, cómo hacer para homogenizar tantas exigencias que tenemos que han sido tan obstruidas a lo largo de la historia. Gracias, Sebastián. Yo no creo que el objetivo de hacer homogeneizar. La homogenización es justamente una de las lógicas que están implícitas en el problema moderno, colonial, capitalista. Es porque es una estructura que no resiste la alteridad, que no resiste la diferencia y que ve todo lo diferente como inferior o como problema, como falta. Entonces creo que lo que tenemos que cambiar es esa relación con la alteridad y con la diferencia. Entonces, las políticas en clave femenina creo que nos dan unas perspectivas muy iluminadoras al respecto, que van también en el camino de lo que tú señalabas, y es cómo vamos creando comunidad en la actividad misma. Para eso necesitamos unas instituciones que sean locales, que permitan el contacto de verdad, no representativas, digamos. Y eso requiere tiempo y trabajo de todas y de todos. O sea, no podemos esperar que eso pase así. Eso requiere tiempos de la palabra, eso requiere infraestructuras para crear esos espacios de diálogo. Eso requiere entender también que nuestras diferencias son perspectivas siempre limitadas, pero que el límite y la perspectiva del otro, de la otra, no es negativa, sino que es una potencia. ¿Por qué? Porque me permite entender algo que yo no he visto. O sea, mis límites se sobrepasan gracias a la perspectiva de los y las otras. Entonces creo que ahí hay algo por construir, otra forma de concebir lo político, la política y la diferencia. Y eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo y hay que pensarlo, creo yo, y no tenemos que inventárnoslo todo. Hay muchas comunidades, colectivos, teóricas que han venido pensando eso desde las prácticas de las comunidades, pero que no las conocemos porque se han invisibilizado. Camila, Jessica, tú ya levantaste la mano, ¿cierto? Se te quedó levantada. Camila y después Catalina. Aló, sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Antonio Gómez, estamos aquí también con Camila y quería hacer mi participación en esto y es hacer la siguiente reflexión respecto de si el camino es la violencia o la contraviolencia o la no violencia. Históricamente, pues nos hemos movido en grandes luchas entre fuerzas, entre polos,
que nos han llevado a que muchas veces gobierne o tenga el dominio el más fuerte. Y como el más fuerte ha conseguido ese dominio históricamente a través de la violencia. No más en Colombia, si observamos en 1800 cuántas guerras civiles tuvimos. Luego en 1900 cuántas guerras civiles tuvimos. Y luego en esta época donde ya aparentemente se firmó un proceso de paz, porque han seguido las guerras. Siempre uno o un grupo de personas ha tratado de oprimir a otro grupo de personas. Pero también la reflexión es la siguiente. Cuando alguien oprime a otro, ¿qué busca? ¿Qué intereses está tratando de perseguir? Y al actuar violentamente, ¿nos legitimamos? Es decir, una acción violenta es legítima, está justificado que actuemos violentamente. La verdad, he ido a algunas marchas y lo que he visto es miedo en la gente. He visto miedo en personas, he visto miedo en los policías, he visto miedo en los manifestantes. Cuando actuamos a través del miedo, actuamos a través de la violencia. Tenemos que dejar de un lado el miedo para poder actuar desde otra perspectiva y que no nos lleven esos polos negativos a actuar desde el punto de vista de la violencia. Cuando actuamos violentamente, somos injustos. ¿Por qué? Porque podemos hacerle daño a un segundo o un tercero. Y muchas veces eso es lo que ha pasado. Salen personas que no están ahí directamente vinculadas y se les hace daño. Entonces estamos siendo injustos. Y también con la violencia nos hacemos daño a nosotros mismos. Actuar con violencia genera más violencia. Gracias. Gracias, Antonio. Hay algo que dicen las políticas, digamos, las perspectivas feministas del sur y es esta idea de interrelacionalidad, ¿no? Y que está también muy en las cosmovisiones, en las cosmogonías ubuntu, indígenas, también en el cristianismo, en todas las tradiciones, creo yo. Y es esta idea de interrelacionalidad profunda. Lo que le hago al tejido de la vida me lo hago a mí mismo. Eso no quiere, ahora, quiero hacer digamos, la aclaración de pronto de lo que nos dan estos autores, Fanon y Martin Luther King, es salir de un análisis moral de la violencia, moral o maniqueo de la violencia, que es decir, esto es absolutamente malo y esto es absolutamente bueno. Lo que nos dan son herramientas para entender qué produce la violencia, de dónde viene, qué produce la contraviolencia o la no violencia, qué efectos produce cada una de ellas y cómo, si rastreamos el principio motor de esa violencia, darnos las herramientas para entender de la mejor forma cómo cambiarlas, cómo sanar esas patologías sociales, dice Fanon. La violencia es una expresión, es un síntoma, no es la patología misma. ¿Cómo la sanamos? ¿Cómo sanamos ese tejido? Es la pregunta, ¿no? Entonces, de acuerdo con esta idea de que hay que entender también qué busca el que oprime o una estructura que oprime, qué es lo que hay detrás, estos autores nos dan herramientas para hacerlo. Hay análisis, digamos, sociológicos de quién gana con eso y quién no, también de compensación libidinal que impide que las personas afectadas vean cuál es la verdadera causa de sus problemas, en fin, todo esto hay que analizarlo con cuidado y ellos nos dan herramientas para salir de la lógica, esto es muy importante, la lógica colonial y racista que nos atraviesa a todas y capitalista, es una lógica maniquea de lo bueno y lo malo, dualista, de lo bueno y lo malo, y lo que no está de acuerdo lo excluyo. No se trata de un relativismo, pero se trata de buscar otras lógicas. Nicolás. Perdón, Hola, creo que yo. oye, es que yo ya pues veo que hay otras manos levantadas y pues Ay, no quiero como perdón. tomarme el espacio, entonces si quieres. Tú ya hablaste, perdón, Sí. Catalina, perdón, se me bajó el cursor y entonces no, se me salta el orden. Catalina. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, pues muchas gracias por esa respuesta porque
sí saca mucho del maniqueísmo de que toda violencia es mala, porque me parece que hay que tener un análisis un poco mucho más profundo de pensar que, sí, más o menos como de salir de esta idea de analizar la violencia desde el sentimentalismo como medio barato, como lo que nos vende RCN y esta policía estaba pensando en su hija cuando vio un hombre con un palo, porque pues es una forma de manipulación del pensamiento y yo creo que hay que también tomar pues esos conceptos con cuidado. Y lo segundo era que yo quería preguntar eh, lo que tú habías dicho respecto al concepto de la no violencia, como de la mise en scène, pues eso fue lo que yo más o menos entendí como de, no en una forma negativa ni nada, sino de cómo poner en escena la manifestación para crear una especie de emancipación pública. Y esto, pues, o sea, esta noción como de poner en escena sí, la manifestación y la inconformidad en nuestra época, porque o sea, como en esta época de un panóptico de la vigilancia, que todo el tiempo estamos incluso expuestos a estas imágenes, como yo creo que cambia un poco, ¿no? Como todo el tiempo, digamos, yo estoy pues dejé de ver noticias y ver cómo en Instagram cómo están matando a gente que conozco, ¿sí? Y todo el tiempo estamos expuestos a estas imágenes y imágenes que casi se vuelven como una narrativa del lodo, ¿sí? Como de la violencia absoluta y siento que incluso están casi que haciendo un efecto contrario, más que emancipar al observador, están como alienándolo frente a una violencia excesiva de la imagen misma. Entonces, quería preguntar, ¿cómo podemos tal vez cambiar nuestras formas de emanciparnos como observadores también en la era de este panóptico mundial? Y que me parece súper interesante, pues desde el cine, por ejemplo, se plantean muchos como teoremas, justo en relación a lo de Argelia, estaba pensando en la película de Pontecorvo, La batalla de Argel, que es súper interesante porque incluso se utilizó como, como objeto de estudio de la CIA, no sé, de cómo desarrollar tácticas antiguerrilla. Eso me pareció como, uff, no, qué puta, perdón. Y entonces, en la batalla de Argel, hay una escena muy buena que es cuando ponen preso al protagonista y el protagonista desde su cárcel, en este panóptico infraestructural de la cárcel, ve la ejecución de uno de los, pues de los militantes del Ejército de Liberación. Y ese momento es su punto de transformación política. Entonces, pues no sé, quisiera como ver tú cómo piensas eso desde esta teoría de medios y la nueva exposición a las imágenes y así. Gracias, Gracias. Catalina. Me parece súper importante lo que dices y creo que es un punto que están todos estos pensadores, pensadoras y es, claro, tenemos que pensar los medios según digamos, la actualidad, la coyuntura y lo que tú señalas de una sociedad del espectáculo que produce un gozo con la violencia es clara. Pero creo que la respuesta está, no la doy yo como Lina Álvarez, sino creo que lo vemos en las manifestaciones muy inventivas de nuestros pueblos, ¿no? Entonces vemos colectivas de mujeres negras, indígenas, campesinas, proponiendo formas que no están centradas en la violencia, sino que ocupan el espacio público de maneras creativas, artísticas, basadas en las tradiciones y que irrumpen de alguna forma. La Guardia Indígena también y la intervención en los movimientos ha sido muy potente también.
creo que ahí hay puntos como herramientas que nos permiten pensar alternativas y que el punto está también en esta creación, esta activación de la capacidad creativa, imaginativa, de que los pueblos tenemos que desarrollar para buscar nuestra propia liberación, porque en esa praxis de creación nos vamos convirtiendo en agentes de nuestra historia. Y por supuesto, claro, lo de la captura de pensamientos críticos, como lo que señalas de la película de la batalla de Algeres, lo vemos acá también, ¿no? Un concepto de filósofos completamente, digamos, críticos de revolución disipada molecular, apropiada por el Estado de Israel para prácticas militares genocidas y ahora por el Estado colombiano, es muy preocupante y también nos alerta, bueno, que los conceptos no son puros, ¿no? Tienen una funcionalidad, cómo los ponemos a operar en favor de la vida digna, del buen vivir, ¿no? Ahí hay que estar vigilantes, eso es vigilantes, creo yo. Catalina y Miguel, y cerramos, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Nos podemos quedar más tiempo si quieren. Sí, asumo que soy yo ahora, que acaba de hablar una Catalina, entonces sí. No, pues nada, creo que estoy un poquito tarde en la conversación porque parte de la intervención que quería hacer estaba más relacionada con algunos de los puntos que escuché al principio. Algunos querían escuchar posturas o digamos ejemplos que fueran aparte de Martin Luther King y solamente quería mencionarles Nelson Mandela para que recuerden mucho, digamos, como todo este trabajo que se hizo en Sudáfrica y este tiempo que él ve. Esa diferencia que uno ve en sus primeras, digamos, aproximaciones en la lucha por la igualdad y digamos después de que, o todo el trabajo que hace desde que está en la cárcel y sale, sería interesante pues que cada uno pudiera revisarlo porque va dirigido a la no violencia. Un punto que yo quería rescatar acá, me parece súper interesante escuchar las diferentes posturas y perspectivas, pero sí considero que la no violencia en algunos casos escuché como que se sentía un poco como una sumisión o un sacrificio y en realidad una postura no violenta no es no es una sumisión, en realidad es una emancipación a los cuadros de violencia, o sea, lo que uno busca es actuar desde una posición diferente y por ende sí es una acción no pasiva. Entonces creo que eso sí es importante, digamos, como que no tenemos que decir sí estoy de acuerdo, pero que reflexionemos un poco más desde esta posición. Lo otro importante es que saliendo un poco del análisis de bueno o malo, no considero un poco viendo los ejemplos de la historia que la violencia en sí misma solucione del todo los problemas, porque acordémonos que si bien un acto violento represivo pues puede parar algo por un tiempo, siempre se van a generar cuadros de segregación, de resentimientos, y esto lleva mucho a la venganza, a la disidencia, a aquellos que no son acogidos dentro del escenario. Entonces creo en la no violencia como una alternativa que definitivamente busca esa conexión, esa inclusión y esa reparación. Y aquí quiero traer a colación algo del acuerdo de paz, donde ha sido tan complicado explicarle a la gente la diferencia entre la justicia punitiva y la restaurativa, y es justamente lo que buscamos con la no violencia, restaurar. Entonces es importante pues que nos lo llevemos un poco para el análisis. Y lo último que quiero decir, que eso lo manejamos también en salud, alguien decía, no, pero es que los valores cristianos, y bueno, yo digamos como que no me llevo esa idea, es un poco lo que utiliza Martin Luther King tratando de entender cómo puede aproximarse y cómo puede hablarle a estas personas desde sus creencias, sus prácticas, que sería lo mismo si nos acercamos a hablar con los indígenas, lo primero que tenemos que hacer es entender su cosmovisión para acercarnos a ellos. Dentro de muchas acciones, uno siempre va a pensar cuáles son los valores para esta población, que uno dice mucho en inglés como los drivers o los movilizadores para un cambio permanente. Entonces, pues aquí Martin Luther King hablaba del cristianismo, pero también, por ejemplo, algo que Mandela fue el deporte. Y con esto, pues ya quería cerrar y agradecerles a todos el espacio.
Gracias, Catalina. Es muy importante lo que dices, esa aclaración, sí, porque pensamos, y Martin Luther King escribe mucho sobre eso, la acción directa no violenta es una acción, la filosofía de la no violencia es una filosofía de la acción y de la praxis política que busca restituir la dignidad y la agencia de quienes han sido históricamente puestos en el lugar de víctimas. Esta idea también de los pluralismos jurídicos es muy importante, ¿no? Como repensarnos la justicia, y tiene que ver con la pregunta que hacía María Alejandra de narrativas históricas, cómo y dónde las construimos. Y hay muchas, nuevamente vuelvo a esto de enraizar el pensamiento, las teorías, las propuestas en las historias de los pueblos, porque es lo único que nos previene de el narcisismo intelectual o de este daño tan grande de la utopía política. Allá nos dirigimos, una neurosis del control, este va a ser, y el que no, entonces esta parte del proyecto, ¿no? Necesitamos enraizarnos en las historias que han sido ocultadas, que nos dan alternativas, proponer desde ahí todo. Hay que repensar muchas cosas, pluralismos jurídicos, otras nociones de justicia que sean verdaderamente sanadoras, otras prácticas económicas, políticas, etc. Después, Miguel y Daniela. Vale, gracias. Dina, gracias por este espacio. La pregunta que yo tengo, pues la ha ido usted como respondiendo y ha dado como luces para pensarla. Y sin embargo, sí quisiera hacerla, y es como poder intentar superar la lógica maniquea que nos pone como a un lado el bien y el mal cuando pensamos en la violencia, y también cómo hacer, sobre todo para entender que esa idea que tenemos de la violencia también está como constituida en un marco racional moderno, en la que supone que los sujetos actúan irracionalmente y en detrimento de otros sujetos, como estas ideas de Hobbes, de que el hombre es un lobo para el hombre, y que en realidad estamos como relacionándonos cotidianamente es como en función del mal o de hacerle el mal al otro. Y como pues, esos argumentos que escuchamos todo el tiempo y que la gente articula todo el tiempo sobre la crítica a la violencia están basados en esa idea, y no tienen como otras categorías, o no tenemos otras categorías, porque somos obviamente occidentales, modernos, racionales, para pensar la violencia y sus potencias. Sí, esa era como mi pregunta, y es cómo intentar poder como pensar por fuera de ese marco que está tan fundamentado y pues tan de alguna manera como incrustado en nuestra cotidianidad política y cultural. Gracias, Miguel. Yo creo que sí, que hay que salirse de los marcos dominantes, pero no para salir, sino para desde la exterioridad volver a entrar y analizar críticamente todo esto que nos ha constituido y que hemos reproducido. Y analizar desde ahí, desde esos puntos traumáticos para nuestra historia, que yo creo que el punto traumático es, siguiendo autores decoloniales latinoamericanos y africanos, es el proceso de colonización que marcó un giro en todo y dio origen a la modernidad. Y desde ahí repensarnos todo. Es una relectura de la historia lo que nos propone la decolonialidad, que no quiere decir hacer abstracción, sino verla desde otra perspectiva. Y esa perspectiva es una perspectiva situada de los que Fanon llamaba, y las que Fanon llamaba las condenadas, los condenados de la tierra, ¿sí? Los que han sido excluidos históricamente, racializados, etc. Y entonces nos vamos a dar cuenta que incluso dentro de las narrativas modernas, Martin Luther King, Fanon, que también fue educado dentro del sistema francés, hay alternativas, y esas alternativas son verdaderas si se toman en serio ese punto traumático que es para nosotros hoy en día el surgimiento del colonialismo, del racismo, entonces del capitalismo, y entonces de las divisiones en clases que no siempre han existido, y de las formas de patriarcado de alta intensidad, digamos, que también tienen su historia moderna.
Y desde ahí vamos a entender que hay alternativas, que ninguna alternativa es absoluta, sino que requiere entrar en contacto, en diálogo, lo que llaman diálogos de saberes. A mí me gusta llamarlo diálogos topológicos, es decir, diálogos de lugares. Cada historia, cada geohistoria es un colectivo, estamos en contacto con esos lugares. Y creo que ahí hay alternativas. Y lo que nos permite entender, por ejemplo, Fanon nos da luces, Luther King también. Y hay un punto en que no quiero dejar pasar por alto y es, por ejemplo, frente a las teorías que han fundado la política moderna, el Estado que tú mencionabas de Hobbes y el contractualismo, hay muchas otras ideas que deshacen la idea del individuo átomo como fundamento. O sea, hay muchas posibilidades. Tal vez nuestra labor, y hablo como intelectual de teoría política, que es a lo que me dedico, es hacer visibles esas alternativas para que entren en el ámbito de lo creíble, porque es que no las vemos ni siquiera como posibilidades, porque no las hemos visto, no las conocemos, y al hacerlas entrar en el ámbito de lo creíble, las podemos hacer entrar en el ámbito de lo deseable, ¿sí? Una transformación del deseo. Eso tiene también que ver con cambiar las narrativas históricas, no a partir de nada, sino de lo que ha sido ocultado. Y de un pensamiento de contacto en relación crítico, histórico. No, entonces, así es como lo voy pensando por ahora, pero estoy de acuerdo que hay que repensar mucho. Daniela. Gracias, Lina, en serio, por este espacio tan pertinente. Yo solo quería, digamos, recalcar lo que nuestra compañera nos dice de, pues, digamos, sí, como dejar, digamos, este marco de tan bien y mal, tan dicotómico, pero también pensarnos como, digamos, al caer, digamos, en estas lógicas también tan violentas, pues hacemos parte, como que estamos alimentando, estamos usando como los mismos métodos o con los que estamos en contra, ¿no? Solo quería, digamos, entrar o pues poner esto en el debate, ya que pues estuve en una reunión en la mañana donde se estaba haciendo como un análisis de lo que está pasando en el Catatumbo. Entonces, bueno, se hablaba, pero los asistentes pedían explicaciones como no queremos saber qué está pasando con el paro, ¿no? Asistentes eran personas de cooperación internacional, embajadores, en fin. Y me pareció muy interesante lo que pues mi compañera planteó y era como que pensemos por qué o digamos cómo se compone la base social de estos lugares o estos territorios donde la fuerza ha sido mucho más violenta y sí, ha sido una política de muerte total. Entonces ella decía, por ejemplo, en Cali, Siloé o, bueno, sí, como comparar y pues a la conclusión que se llegaba era como la base social de esos lugares está muy relacionada con desplazamientos. Entonces son personas que han sido desplazadas, son personas realmente vulnerables que no tienen garantías. Entonces yo también siento que sería importante, como Lina lo dice, como desde la teoría, como empezar a pensar alternativas que también nos inviten a, digamos, cómo resignificar tanta rabia, tanta pobreza, tanto abandono de una manera no violenta, porque resulta un poco difícil, ¿no? Como que no tengo que comer, no tengo garantías, no tengo empleo, estoy rodeado de como un territorio en peligro también de reclutamiento de menores, y o sea, como que son cosas tan crueles que sería importante pues empezar a pensar en eso, como cómo volvemos la rabia, si no es violenta, ¿cómo la hacemos? O sea, porque es que a veces es difícil, ¿no? Como quería como de pronto, sí, como poner en nuestras mentes como no alejarnos de lo que está pasando y pensar como por qué en ciertos lugares la fuerza pública está yendo a matar y por qué en otros lugares no. Y qué está pasando, o sea, qué tienen esos lugares o como estas estructuras, como decimos, como racistas, clasistas, están presentes y tenemos que también visibilizarlos, ¿sí? Como qué están haciendo en Siloé que no están haciendo aquí por la séptima.
creo que están haciendo lo mismo y ellos están recibiendo más muerte. Entonces, nada, como para dejarlo ahí, para que reflexionemos. Gracias. De nuevo, Lina, gracias. Gracias, Daniela. Hay muchas cosas importantes en lo que dices, ¿no? Esta idea, en ninguno de los dos casos, ni en la contraviolencia ni en la no violencia, hay una omisión de lo que se hace con la violencia. O sea, las dos son acciones, ninguna de las dos hace abstracción de la violencia. Nicolás señaló eso, pero tal vez yo haría la precisión. En los cuerpos, porque hay una estructura social que la produjo y que la implantó en los cuerpos, en las mentes, en los corazones, en los territorios, por supuesto, y cómo organizarla, o sea, está ahí y hay que sacarla. ¿Cómo la redireccionamos para que sea una violencia constructiva y transformadora? Esa es la gran pregunta de estos dos autores. Y para eso, nuevamente, porque no quiero dejar pasar la sesión sin mencionarlo, hay un trabajo enorme en Colombia que se ha construido sobre eso desde las narrativas y lo que han pensado las víctimas del conflicto, que son víctimas por todas partes. El trabajo de la Comisión de la Verdad, o sea, todo lo que se ha construido, que es lo que no queremos que se destruya en este momento, nos dan unas bases enormes para repensarnos todas estas preguntas que estamos haciendo. O sea, no podemos hacer esas preguntas en abstracto. Y por otra parte, en lo que señalabas, Daniela, muy importante, creo que Fanon nos da unas herramientas para pensar esa distribución espacial de la violencia, ¿no? Que nos dice que en unos lugares la violencia se ejerce de manera completamente desnuda y directa, es lo que Fanon analiza en sus textos, y en otros no. Y yo creo, porque además también, digamos, estoy pensando la parte de teoría política, hay algo que nos dicen los autores decoloniales, las feministas del sur, y es que nos dice Foucault también, y es el gobierno moderno, la política de Estado se ha constituido, y la biopolítica, como un gobierno a distancia, ¿sí? Se ejerce desde un centro y a distancia. ¿Cómo creamos otras formas de gobierno o autogobierno que sean relacionales y localizadas, que es lo que produce esta localización, esta relación es lo que permite la sensibilización frente a lo que sucede en los territorios, con los cuerpos territorios, en fin. Entonces, hay una estructura que es de un gobierno a distancia, una política a distancia que yo creo que hace muy difícil eso. Y todo eso hay que repensárnoslo. Y Fanon nos da unas herramientas muy, muy poderosas para hacerlo. Por eso Fanon no es simplemente no es sobre todo una apologeta de la violencia y no se limita a su aporte en ese tema de defender la contraviolencia. Hay mucho más, hay una riqueza ahí y les invito a explorarla. No sé si a Catalina se le quedó la mano levantada o si quieres decir algo más. No, qué pena, se quedó levantada, ya la bajo, gracias. Ok, yo quiero agradecerles por la participación, por la escucha, por el tiempo y bueno, gracias por asistir a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina, y a todos. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Gracias a ustedes. Chao.